Buenas noches y bienvenidos a este curso o conferencia que estamos organizando en la Comunidad para la Ingeniería Civil. Mi nombre es Blasep Toledo Espinosa y soy el encargado de algunos cursos en el área de estructuras y puentes. En este curso, básicamente lo que vamos a tratar es el detallado en vigas y columnas que vienen a ser elementos tipo pórtico, de acuerdo al ETABS y al SAB 2000. Entonces, no vamos a tocar todo lo referente al diseño, digamos, todos los requerimientos para ver si un pórtico es ordinario, si es especial o si es intermedio, sino simplemente a interpretar ya los resultados de estos dos programas, que son los que más recomendamos en la comunidad, más que todo también por la experiencia. No hemos, personalmente no he podido utilizar otro tipo de programas, entonces los que tienen experiencia en otros programas como el robot estructural ya pueden entonces implementar rutinas similares. Al menos la metodología va a ser en cumplimiento como el ACI del 318 del 2014. Como ustedes saben, está vigente desde el año pasado, a partir del 2014. Para usuarios como Gonzalo, que consulta acerca del ACI 318, pero en español, me parece que ha habido ya un lanzamiento en enero o en febrero. Entonces ustedes pueden conseguirle, tal como le indican también en las respectivas, en los respectivos capítulos del ACI en cada país. Lo que ustedes van a ver entonces con respecto a este material que yo voy a mostrarles, está disponible en nuestros diplomados en el área de edificios. Es una traducción que se realizó todavía de la versión en inglés, entonces es una traducción no oficial. Si ustedes desean, como ya se les ha mencionado, pueden ustedes conseguir entonces en cada capítulo del ACI en cada país. Vamos a entonces ya a iniciar este curso, tal como yo les indicaba. Vamos a tocar el tema más que todo del detallado. Vamos a ver algunos requisitos principales. Por ejemplo, con respecto al refuerzo, vamos a hacer primero una revisión acerca de estos cuatro grupos: el recubrimiento del concreto, las longitudes de desarrollo, los empalmes en el caso de paquetes de barras. Entonces, el detallado, se van a poder dar cuenta que necesitamos una serie de artículos para cumplir. Muchas veces puede ser algo complicado, pero ya va a depender de la práctica que nosotros tengamos con respecto a estos temas. Vamos a hacer una breve revisión acerca de lo que nos indica la normativa sobre estos cursos, sobre estos temas, y más adelante vamos a ver ya la parte, digamos, la parte del taller y la parte práctica, cómo evaluar, como les indicaba, los armados que entrega de forma ya automática los programas como el ETABS y también el SAB 2000. Los que tengan que hacer alguna consulta con respecto al tema, pueden utilizar el chat que ustedes lo tienen en la parte derecha. Pueden entonces escribir directamente sus consultas y si están relacionados al tema, entonces voy a poder darles una respuesta. En la parte final también de toda la exposición, voy a darles un tiempo si en caso tienen preguntas adicionales. De esa forma, entonces vamos a poder llevar a cabo este curso o conferencia. El tiempo de duración estaremos haciendo entre media hora a una hora aproximadamente. Eso ya dependiendo de la profundidad, digamos, en que toquemos o también de acuerdo a las consultas que ustedes puedan hacer. Con respecto al recubrimiento del concreto, tenemos en las normativas, este recubrimiento, digamos, es para la protección de todo el acero, ya sea longitudinal y transversal. Lo que estamos viendo en la normativa nos indica que a menos que el Código General de Edificio requiera un recubrimiento de concreto mayor para protección del fuego, el recubrimiento de concreto mínimo especificado deberá estar en concordancia con los artículos que ustedes están apreciando del ACI. No nos olvidemos que estamos utilizando ya el ACI 318, pero en su norma vigente o en su versión vigente del 2014. Muchos de los artículos entonces ya están variados con respecto a la edición del 2011. El ACI se actualiza cada 3 años. En esta última actualización lo que se ha realizado es una reestructuración
se han juntado, por ejemplo, ya capítulos especiales solamente para el tema de vigas, para el tema de columnas, diafragmas, tipos de losas. Anteriormente se tenía una forma, digamos, mezclada, no se tenía por elementos, sino, digamos, por el tipo de defecto o por el tipo de diseño. Por ejemplo, en los capítulos de flexión teníamos todos los artículos, pero para columnas, vigas, losas. En cambio, ahora ya se tiene una reestructuración por tipo de elemento. Entonces, sería bueno que ustedes adquieran el ACI en cualquiera de sus versiones, si es en español o si es en inglés, para que puedan también actualizarse, porque lo más lógico es que cuando nuestras normas en Sudamérica lleguen a actualizarse, vamos a actualizarnos entonces ya a estas nuevas versiones. La metodología en general de todo el cálculo, por ejemplo, el diseño de flexión o cómo se interpreta la construcción de diagramas y superficies de interacción en columnas, en muros, todos los planteamientos de forma general no han variado. Pero sí se ha hecho entonces esta reestructuración. Por ejemplo, el capítulo 21, que era para requerimientos sísmicos, ahora es el capítulo 18. Muchos de todos los artículos vienen a ser los mismos y como siempre se incrementan entonces algunos temas en especial. Vamos a conocer entonces a forma de resumen los requisitos para el recubrimiento, luego vamos a ver el resto de puntos que hemos planteado. Con respecto al recubrimiento, deberá estar permitido considerar los acabados del piso de concreto también como parte del recubrimiento requerido para propósitos no estructurales. Eso es lo que nos está indicando la norma CI. Los acabados del piso de concreto pueden considerarse para propósitos no estructurales, tales como el recubrimiento para el refuerzo y protección del fuego. Las disposiciones deberán hacerse, sin embargo, para asegurar que el acabado de concreto no se descascara, así resultando en la disminución del recubrimiento. Además, las consideraciones para el desarrollo del refuerzo requieren que el recubrimiento de concreto mínimo monolítico esté en concordancia con la norma, con el artículo 20613 que vamos a ver a continuación. En los requerimientos entonces ya específicos tenemos que los miembros de concreto no pretensados, vamos a dividir en miembros pretensados y miembros no pretensados, en especial vamos a desarrollar solamente los no pretensados y solamente lo que tiene que ver con el acero de refuerzo. No vamos a ver otro tipo, por ejemplo, de empalmes mecánicos o con tipo pernos. Vamos a remitirnos entonces solamente al tipo más común de acero de refuerzo, tanto longitudinal como transversal. Entonces, los miembros de concreto no pretensados, baseados en sitio, deberán de tener un recubrimiento de concreto especificado para el refuerzo de al menos aquel que está dado en la tabla 26131 de la CI, donde tenemos, por ejemplo, por el tipo de exposición del concreto, tenemos para concretos baseados en contra o en contacto directo con el terreno. Para todos los miembros, entonces, el recubrimiento mínimo debe de ser de 3 pulgadas. Por lo general, nosotros en zapatas proporcionamos un recubrimiento de 7.5 centímetros. Se pueden dar cuenta, entonces, que no ha variado, se tienen algunas variaciones, pero en otros capítulos, en otros artículos, pero estamos viendo ya la nueva reestructuración. Para concretos expuestos al clima o en contacto con el terreno, también tenemos, de acuerdo al tipo de refuerzo, si son varas desde el número 6 hasta el número 18, podemos tener recubrimientos de 2 pulgadas, luego podemos tener recubrimientos de 1,5 pulgadas en el caso de las otras con condiciones, cuando son barras menores al número 6, o también pueden ser en base a alambres o soldados. Y para el caso de concretos no expuestos al intemperie, al clima o en contacto con el terreno, tenemos para las losas, para los joists y para los muros, dependiendo del número de barras, también los recubrimientos mínimos. Se pueden dar cuenta entonces que podemos utilizar recubrimientos menores a 1 pulgada, como para el caso de barras número 11 y más pequeñas, pero ya para barras mayores de número 14 y número 18 necesariamente pasa la 1,5 pulgadas. Esta pulgada o estos recubrimientos entonces vamos a medir desde las caras, ya sea, bueno, desde las caras del elemento hasta donde inicia el estrío. Por lo general, cuando nosotros hacemos el diseño de una viga, colocamos
un recubrimiento o una distancia hasta el centroide del lecho. Si tenemos 2 lechos, 3 lechos, evaluamos el centroide de todos estos lechos y tenemos esa distancia para encontrar nuestro peralte efectivo. Entonces ya sabemos cómo tomar en cuenta el recubrimiento. Por ejemplo, en vigas que van a tener un solo lecho, por lo general nosotros colocamos pues 6 centímetros. 6 centímetros, estamos hablando más de 2 pulgadas, y se pueden dar cuenta que estaríamos cumpliendo con las 3/4 de pulgada, más el espesor del diámetro, más o menos el espesor de las barras longitudinales, estamos por ese rango. Si tenemos más de un lecho, podemos tener 2 lechos de barras de refuerzo, o podríamos utilizar quizá ese espaciamiento hasta 9 centímetros. Ya va a depender entonces de cada diseñador de poder dar esos datos de forma aproximada. Además, la variación en pequeños centímetros, en milímetros, tampoco va a ser muy significativa. Ya si tenemos en 3 lechos, habría que incrementarle quizás 3 centímetros más para el centroide, entonces estaríamos hablando de, para el diseño, para calcular el peralte efectivo, los espaciamientos hasta de 12 centímetros. Entonces no es necesario trabajar de forma exacta, de forma precisa para cada viga, sino ya va a depender de nuestra experiencia, y como yo les indicaba, para un solo lecho pueden optar ustedes una distancia hasta el centroide de 6 y luego incrementan cada 3 centímetros de acuerdo si tienen 2 lechos o 3 lechos o más lechos. Para el caso de vigas, para el caso de columnas, como el refuerzo se tiene en todo el perímetro de la columna, entonces no vamos a tener varios lechos de barras, es simplemente un recubrimiento de 4 centímetros, 5 centímetros puede ser el adecuado. Ya si ustedes desean, más adelante pueden definir o pueden detallar aún más todos estos cumplimientos, ya cuando ustedes estén viendo todo en base a esquemas o en planos. Y tenemos también los recubrimientos para el caso de vigas, columnas, pedestales y tirantes en tensión, que nos indica que el recubrimiento es de 1,5 pulgadas. Para el caso que ustedes tuvieran también elementos, en este caso para elementos pretensados, tienen también tablas similares, pero no vamos a tocar este tema de los elementos pretensados. También en el caso que ustedes tengan refuerzo, pueden ustedes leer para miembros de concreto prefabricados, también tenemos requerimientos específicos para el tipo de exposición, para los tipos de miembro y de acuerdo al refuerzo. Deben de ustedes de consultar de acuerdo entonces a las condiciones que para el diseño o para el tipo de elemento que ustedes están haciendo el diseño. Para paquetes de barras, el recubrimiento del concreto especificado deberá ser al menos el menor entre estas dos condiciones, el diámetro equivalente del paquete y 2 pulgadas. Los paquetes de barras se utilizan, por ejemplo, ya cuando tenemos mucho refuerzo. Entonces, imagínense en el caso de puentes, donde se necesita utilizar pues barras de 1 pulgada, que igual puede ser para el caso de edificios donde tenemos una viga de una luz bastante larga, con peraltes bastante importantes. Entonces es muy probable que también necesitemos entonces mayor cantidad de refuerzo. Y lo que nosotros podemos hacer es empaquetarlos. Entonces no usar cada barra separada, sino ya estaríamos empaquetando cada barra. O podríamos hablar también para el tema de paquetes cuando ustedes tengan un volado. En un volado, por lo general, las losas o las vigas pueden necesitar barras adicionales. Entonces, estos bastones adicionales lo pueden colocar también en paquetes con la barra que pasa, digamos, para los tramos intermedios. Está permitido también utilizar este tipo de paquetes de acuerdo a la ACI. Tienen también en el ACI los requerimientos, si en caso utilizan pernos conectores. Como yo les mencionaba, no vamos a tocar todo lo que sea aditamentos especiales, incluso empalmes mecánicos. Vamos a ver algo sobre el espaciamiento de refuerzo. Tenemos espaciamientos mínimos que cumplir.
Y tenemos que, por ejemplo, para el refuerzo paralelo no pretensado en una capa horizontal, el espacio libre debe ser al menos el menor entre 1 pulgada, el diámetro de la barra, y 4/3 el diámetro del agregado. Entonces estamos viendo algunos requerimientos. Todo esto es importante ya para la parte del detallado, para poder nosotros presentar nuestras secciones transversales, todos nuestros armados finales. Por lo general, todos estos requisitos se presentan en esquemas típicos. No es necesario que ustedes para cada viga, para cada columna, entonces traten de evaluar de forma específica, sino presentan un plano adicional, digamos, con detalles típicos. Para el refuerzo paralelo no pretensado en 2 o más capas horizontales, el refuerzo en las capas superiores deberá estar colocado directamente sobre el refuerzo de la capa inferior con un espacio libre entre las capas de al menos 1 pulgada. También tenemos otro requisito que para el refuerzo longitudinal en columnas, pedestales, puntales y elementos de borde en muros, el espacio libre entre las barras deberá ser al menos el mayor entre 1.5 pulgadas, 1.5 veces el diámetro de la barra y 4/3 el diámetro del agregado. En el caso que tuvieran torones pretensados, también tenemos acá cuál puede ser el espacio mínimo. Para Andrés Fernando, que está levantando la mano, al igual como les mencionaba anteriormente, si tienen alguna duda con respecto al tema que vamos a ver, pueden ustedes escribir directamente en el chat. Ya más adelante, al final del curso, vamos a tener también un breve momento también para consultas adicionales en caso ustedes tienen. Estamos conociendo entonces algunos requisitos. Este es un resumen con respecto a lo que nos indica el ACI. Para vigas no pretensadas y vigas pretensadas clase C, el espaciamiento del refuerzo longitudinal adherido más cerca de la cara tensión no debe de exceder S de acuerdo a 24.3. ¿Qué es lo que nos indica 24.3? El refuerzo adherido deberá estar distribuido para controlar el agrietamiento por flexión en las zonas de tensión de losas y vigas no pretensadas y pretensadas clase C, reforzadas por flexión solo en una dirección. Vamos a ir conociendo entonces algunos requisitos adicionales. El espaciamiento del refuerzo adherido más cerca de la cara en tensión. Cuando nosotros hablamos de adherido, esto son para elementos pretensados. En este caso estamos viendo también los límites que debe de cumplirse con la tabla 1.5. La tabla 1.5, acá tenemos entonces los espaciamientos máximos en losas en un sentido y en vigas no pretensadas y pretensadas clase C. Tenemos entonces lo necesario para aceros de refuerzo. ¿Cuánto es este espaciamiento máximo? Debe ser de estas dos condiciones, elegimos el menor. Y también entonces tenemos ya nuestro espaciamiento máximo. Cuando nosotros realizamos el diseño de las vigas o de las columnas, realizamos el detallado y luego tenemos entonces que revisar estos espaciamientos mínimos y máximos. Con eso estaríamos revisando entonces las condiciones del detallado. No acaba el diseño simplemente en plantear el número de barras. El espaciamiento puede ser pues superior a estos límites máximos. Si solo hay una barra adherida, un torón pretensado o un tendón adherido más cerca de la cara extrema tensión, el ancho de la cara extrema tensión no debe de exceder S, que está determinado de acuerdo a la tabla 1.5 que acabamos de ver. En el caso de vigas T o cuando se tengan alas que están en tensión, parte del refuerzo de tensión por flexión adherido deberá estar distribuido sobre un ancho efectivo del ala, como se definió en concordancia. Bueno, hay que revisar el artículo 632 de la CI, pero no más que el ancho de la luz libre sobre 10. Si el ancho efectivo del ala excede a este valor, el refuerzo longitudinal adicional adherido debe de proporcionarse en las porciones exteriores del ala. Además, tenemos otras condiciones. Voy a tocar solo las partes más importantes, no vamos a revisar toda la información que ustedes están viendo. Vamos a ver qué sucede en el caso que tuviéramos
un peralte de una viga, pero ya una viga, digamos, de gran peralte. Para las vigas no pretensadas y pretensadas de la clase C con H, que es el peralte bruto o el peralte total, la altura total de la viga, que excede a 36 pulgadas, el refuerzo superficial o el refuerzo lateral deberá estar distribuido uniformemente en ambas caras laterales de la viga para una distancia hasta H medios desde la cara a tensión. El espaciamiento del refuerzo superficial no debe de exceder S, de acuerdo, bueno, estoy citando el artículo de la normativa, donde C sub C es el recubrimiento libre desde el refuerzo superficial hasta la cara lateral. Esta recomendación, entonces, es válido cuando tengamos vigas de gran peralte. En vigas de gran peralte, hablando en unidades métricas, vamos a considerar 90 centímetros. Cuando tengamos entonces más de 90 centímetros, hay que acondicionar este refuerzo lateral. Si nosotros empezamos a leer los comentarios de la propia norma, este refuerzo lateral no se diseña, sino lo importante es el espaciamiento. Por lo tanto, nosotros podríamos trabajar con diámetros, por ejemplo, de 1/4. No van a encontrar ustedes en el ACI un requerimiento de cuánto es entonces el área, sino lo que nos indica es que lo importante de este requerimiento es el espaciamiento, con la finalidad de que no se formen grietas en la parte interior del alma o de la viga. Entonces, cuando superamos o cuando ustedes tengan vigas mayores a 90 centímetros, que ya son vigas de gran peralte, donde incluso muchas de las condiciones del diseño a flexión pueden variar. Por ejemplo, ya no se toman las variaciones lineales para, digamos, en las deformaciones del concreto y del acero. Ya entonces se tienen que tomar otras condiciones adicionales. Estas vigas de gran peralte necesariamente entonces hay que adicionar hasta distancias igual a H medios, digamos, del comportamiento a tensión. Por lo tanto, estamos pudiendo ver en la primera imagen un detalle que podría ser una viga a mitad del tramo, y en la segunda imagen puede corresponder a una viga que tiene momentos negativos. Esta misma recomendación ustedes la pueden encontrar también en la normativa ASTO, que es para puentes. En la normativa ASTO sí se indica, por ejemplo, un área de acero, pero el área de acero de una fila de este acero lateral o este acero superficial. Esos son los nombres que se conocen. Pero entonces estamos viendo que para vigas que no llegan a 90 centímetros no es necesario esta recomendación. Vamos a tocar el tema del refuerzo a flexión. La fuerza calculada a tensión o a compresión en el refuerzo en cada sección de la viga deberá estar desarrollada a cada lado de aquella sección. Entonces nosotros vamos a tener secciones críticas y a cada lado debemos de garantizar una longitud que nosotros estamos apreciando, y vamos a ver cómo se puede calcular. Las ubicaciones críticas para desarrollar el refuerzo son puntos de máximo esfuerzo y puntos a lo largo del tramo donde la flexión o el refuerzo por tensión terminado no es más requerido para resistir la flexión. Vamos a ubicar o vamos a apoyarnos con este gráfico también del ACI, pero antes de ello vamos a revisar todos los artículos completos. El refuerzo deberá extenderse más allá del punto en el cual este no es más requerido para resistir la flexión o el punto teórico de corte por una distancia igual al peralte efectivo o 12 veces el diámetro de la barra. Debemos elegir entonces el mayor, a excepción en los soportes de los tramos simplemente soportados y en los extremos libres de los voladizos. Y la otra condición es que el refuerzo de tensión continuo por flexión deberá tener una longitud embebida de al menos la longitud de desarrollo más allá del punto donde la flexión o el refuerzo por flexión terminado no es más requerido para resistir la flexión. Vamos a ver en resumen qué quiere decir estos dos artículos principales. Cuando nosotros estamos analizando una viga, necesitamos trazar los momentos requeridos. Si analizamos
el método LRFE, el resumen de la fórmula es la que ustedes están apreciando en la pantalla. Por un lado, vamos a tener la resistencia requerida. El RU viene a ser entonces la resistencia requerida. La resistencia requerida la obtenemos de los casos de cargas actuantes. Los casos de carga actuantes van a generarnos momentos, fuerzas cortantes, momentos torsores, cargas axiales. Los combinamos mediante factores de mayoración y vamos a tener una serie de combinaciones de carga. Ese entonces viene a ser la resistencia requerida. En otras palabras, nuestro elemento necesita resistir como, digamos, como mínimo o las cargas actuantes. Y por otro lado, tenemos ese phi por Rn viene a ser la resistencia de diseño. Lo que estamos viendo en pantalla es entonces, por un lado tenemos las cargas actuantes y por otro lado tenemos la resistencia de diseño. La resistencia requerida sale de las cargas actuantes y la resistencia de diseño es cuánto resiste, por ejemplo, a flexión un elemento. Y lo que nosotros tendremos que hacer, y es lo que vamos a ver más adelante en la aplicación práctica, primero trazamos el diagrama de momentos actuantes o la resistencia requerida. Esta recta entonces va a ser nuestra resistencia. Como estamos en momentos, ya sabemos que son el diagrama de momentos actuantes. Y nosotros lo que vamos a hacer es plantear en el armado de la viga. Estamos apreciando que tenemos ciertas barras en la parte superior y en la parte inferior. Necesitamos nosotros graficar en este mismo gráfico la resistencia de diseño. La resistencia de diseño va a ser de esta barra, por ejemplo, de la barra B. Si nosotros trazamos el diagrama de momentos resistentes, es entonces el que estamos obteniendo, la resistencia requerida o el diagrama, vamos a colocarlo, el diagrama de momentos flectores de las cargas actuantes. Ese viene a ser el primer diagrama. Y yo necesito, se supone que yo voy a plantear cierta área de acero longitudinal. Y también necesito entonces encontrar cuál es el diagrama de momentos de diseño o el diagrama de momentos resistentes. Si yo trazo este diagrama, vamos a hacer que esta barra B que estamos apreciando en la imagen vaya de extremo a extremo. El diagrama de momentos flectores, por lo tanto, para la barra B va a ser uniforme hasta donde finalice. Tenemos entonces nuestro diagrama de momentos flectores resistentes para la barra B. Y en el punto donde se está intersectando, estamos graficando para los momentos negativos, en el punto donde se intersecta esta sección X, tenemos nuestro punto teórico de corte. ¿Qué significa entonces? Donde necesitamos más acero o donde no necesitamos también ya el acero continuo. Se puede interpretar de dos formas. Por lo tanto, nosotros se pueden dar cuenta que el momento resistente tenemos todavía un pico de momentos actuantes por resistir. Y es la razón que nosotros vamos a plantear utilizar una barra adicional, un bastón adicional. Y se supone que nosotros estaríamos proporcionando solamente hasta el punto teórico de corte, porque del punto teórico de corte, más a la derecha ya no lo necesitamos. Y si yo trazo
el diagrama de momentos resistentes de esta otra barra, es muy probable que me salga de esta forma. Se pueden dar cuenta entonces que tenemos, vamos a colocar el diagrama de momentos flectores resistente de la barra, no tengo ahí la barra, bueno, de la barra adicional. Ya tenemos entonces nuestro planteamiento, ya tenemos el armado. Tenemos las dos barras que estamos aplicando para los momentos negativos. Y como ustedes pueden ver, hemos formado un gráfico de momentos en escalón, en escaleras, ya que los momentos resistentes es de acuerdo al área de acero que nosotros estamos planteando. Bueno, Gonzalo me dice que en el análisis de momento curvatura, para encontrar la ductilidad del concreto, la consulta es cómo afectaría la forma del traslado. Gonzalo, yo te pido que seas, digamos, quizá un poco más explícito acerca de tu consulta. No logro entenderte bien, pero vamos a tocar ese tipo de consultas, pero ya la parte al final. Primero quiero mostrarles todo lo que se tiene con respecto a este curso. Entonces, al final, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas también al respecto. De esa forma, para no ir mezclando quizá temas. Van a disculparme si en caso no respondo a algunas consultas. Estamos viendo entonces, tal como nosotros podríamos, o tal como nosotros podemos encontrar los momentos actuantes y también los momentos resistentes. Lo que la normativa nos está indicando es que nosotros, este bastón que hemos colocado, que es nuestra barra adicional, no debemos de cortarla en este punto teórico de corte, sino vamos a medir una distancia que sea igual al peralte efectivo o 12 veces el diámetro de la barra. Y recién elegimos, digamos, de estos dos parámetros cuál es el mayor, y recién podemos nosotros cortar la barra. Esto es con respecto al punto teórico de corte, digamos, donde no necesitamos más esa barra, porque ya los momentos son menores. Y con respecto al punto de la parte superior, digamos, del momento máximo actuante, desde este otro punto, también donde ya no necesitamos la barra, o donde estamos necesitando, pero ya hemos superado el momento, tenemos otra condición. Vamos a medir una distancia igual a la longitud de desarrollo. De estas dos condiciones, elegimos cuál es la más crítica y obtenemos entonces cuál es la longitud total de todo el bastón. Lo mismo se puede aplicar también para la zona de momentos positivos. Entonces, este es un resumen de cómo nosotros vamos a poder encontrar cuál es la distancia o cuál es el bastón. Y también estamos aplicando, estamos viendo cómo encontrar estos momentos teóricos de corte. Más adelante en la parte práctica voy a mostrarles incluso una hoja de cálculo, cómo se puede o cuál es la diferencia entre estos distintos momentos para que tengan una idea. Y entonces ya conocemos cómo podemos armar longitudinalmente una viga. Algunas recomendaciones adicionales: que los esfuerzos locales pico existen en las barras restantes, donde quiera que las barras adyacentes están cortadas en las regiones en tensión. Bueno, en la figura 1.3, un X es usado para indicar el punto donde el refuerzo a tensión terminado no es más requerido para resistir la flexión. Si las barras fueron cortadas en esta ubicación, la ubicación del corte requerido está más allá del punto en concordancia, bueno, con la norma o con el artículo 9733. Los esfuerzos pico en las barras continuas alcanzaría el esfuerzo de fluencia en X, por lo tanto se requiere que el refuerzo continuo tenga una extensión total de la longitud de desarrollo, como se indicó. Además, tenemos algunos límites adicionales, que el refuerzo de tensión por flexión
no deberá ser terminado en una zona de tensión a menos que se cumpla todos estos requisitos adicionales. Voy a apagar la webcam para no saturarles la transmisión a algunos de los participantes. Anclaje adecuado debe de proporcionarse para el refuerzo por tensión, donde el esfuerzo por tensión no está o no es directamente proporcional al momento, tal como una viga en pendiente, escalonado de sección variable, o donde el refuerzo por tensión no es paralelo a la cara en compresión. El desarrollo del refuerzo en tensión por flexión a través del alma, ser anclado o hecho continuo con el refuerzo en la cara opuesta de la viga también debe de permitirse. Y tenemos los requisitos también para la terminación del refuerzo. En los soportes simples, al menos un tercio del refuerzo máximo por momento positivo deberá extenderse a lo largo de la parte inferior de la viga dentro del soporte al menos de 6 pulgadas, a excepción para vigas prefabricadas donde dicho refuerzo debe de extenderse al menos hasta el centro de la longitud de apoyo. En los soportes, al menos un cuarto del refuerzo máximo por momento positivo debe de extenderse a lo largo de la parte inferior de la viga. Dentro del soporte, es muy similar a lo que hemos leído, al menos de 6 pulgadas. Son entonces requisitos adicionales en el caso que nosotros tengamos que anclar el refuerzo positivo. Vamos a ir conociendo algunos otros requisitos. Tal como yo les mencionaba, no vamos a tocar todos los temas. Todos estos artículos ustedes los encuentran o están tomados de la CI 318. Y vamos a ver con respecto al refuerzo transversal. El refuerzo transversal deberá estar en concordancia con esta sección. Bueno, los requerimientos más restrictivos. Los detalles del refuerzo transversal también deberán estar en concordancia con el artículo 25.7. Para la fuerza cortante, si se requiere refuerzo por corte, debe de proporcionarse utilizando estribos, unchos o barras longitudinales o dobladas. El espaciamiento máximo del refuerzo por corte debe estar en concordancia con la tabla 1.6. Todos estos primeros requisitos es para pórticos en edificios ordinarios, de acuerdo a la norma ACI. Como sabemos, un edificio puede ser ordinario, puede ser intermedio o puede ser especial. La clasificación es dependiendo de la intensidad sísmica y, digamos, de los valores de aceleración en el terreno. Les sugiero que puedan revisar tal vez el ACCI 7, que es la norma de cargas en Estados Unidos vigente, donde van a poder encontrar más al respecto. Muchas de las normativas en Sudamérica no tienen esta clasificación de las categorías de diseño sísmico. Van a permitirme un par de minutos para reiniciar el aula de transmisión. No se desconecten. Esta tabla que estamos apreciando, la 1.6, es válido entonces para los pórticos en edificios ordinarios. Más adelante vamos a ver algunos requerimientos especiales para el caso de edificios intermedios y también de especiales, que ya son requerimientos netamente sísmicos. Entonces tenemos, de acuerdo a la fuerza cortante en el acero, cómo nosotros podemos elegir el máximo espaciamiento. Podemos también utilizar, de acuerdo a la norma, estribos inclinados. Los estribos inclinados y las barras longitudinales dobladas, para actuar como refuerzo por corte, deberán estar espaciadas de modo que cada línea de 45 grados, que se extiende por D medios hacia la reacción desde la mitad del peralte del miembro para el refuerzo longitudinal a flexión, deberá estar atravesado por al menos una línea de refuerzo por corte. Las barras longitudinales dobladas, para actuar como refuerzo por corte, si se extienden de una región de tensión, deberán ser continuas con el refuerzo longitudinal, y si se extienden en una región de compresión,
deberán estar ancladas de medios más allá de la mitad del peralte del miembro. Y además necesitamos un refuerzo por integridad estructural. Para vigas a lo largo del perímetro de la estructura, el refuerzo por integridad estructural deberá estar en concordancia con A hasta C. Al menos un cuarto del refuerzo máximo por momento positivo, pero no menos de 2 barras o torones deberá ser continuo. Torones en el caso de elementos pretensados o postensados. Al menos un sexto del refuerzo por momento negativo en los soportes, pero no menos de 2 barras o torones también debe de ser continuo. El refuerzo longitudinal por integridad estructural deberá estar encerrado por estribos cerrados en concordancia con 25-7-1-6. Estamos apreciando en la figura 1.5 el ejemplo de un estribo de 2 piezas que cumple, digamos, con los requerimientos que hemos podido ver por integridad estructural. Para vigas distintas a las perimétricas, el refuerzo por integridad estructural deberá estar en concordancia con A o B. Y acá tenemos entonces que al menos un cuarto del refuerzo máximo por momento positivo, pero no menos de 2 barras o torones debe de ser continuo. El refuerzo longitudinal deberá estar encerrado por estribos cerrados en concordancia con 25-7-1-6 o sunchos. Vamos a ir conociendo algunos otros requerimientos. Si son necesarios empalmes en el refuerzo continuo por estabilidad estructural, el refuerzo deberá empalmarse en concordancia con A y B. El refuerzo por momento positivo deberá empalmarse en o cerca del soporte. El refuerzo por momento negativo también debe de empalmarse en o cerca de la mitad del tramo. Vamos a conocer un poco acerca de los ganchos estándares. Los ganchos estándar para el desarrollo de las barras en tensión deberán estar conformes a la tabla 1.7. En esta tabla 1.7 tenemos 2 tipos de ganchos. Ganchos a 90 grados y ganchos a 180 grados. Tenemos las barras o las dimensiones o el tamaño de las barras. Tenemos la clasificación y, por ejemplo, ¿cuánto debe de ser el diámetro de doblado interior mínimo? Se pueden dar cuenta entonces que estos diámetros mínimos para doblar las barras, ya sea en 90 grados o 180 grados, también tienen un requisito especial. No es que se doblan por doblar. Cuando los especialistas, o bueno, los operarios, los oficiales encargados de todo el acero de refuerzo, en las mesas de doblado ya tienen incluso pues algunos implementados en forma de rodillos para cada tipo de barra. Entonces siempre sería necesario que ustedes también tengan implementado ese tipo de mesas. Y de esa forma ustedes pueden tener para todos los distintos tipos de barras cuánto tiene que ser este radio mínimo de doblado o el diámetro de doblado. Estamos viendo entonces para ganchos a 90 grados y a 180. Y además del gancho, del diámetro mínimo, necesitamos una pata adicional. Esta longitud, tanto para 90 grados como para 180 grados, es igual a 12 veces el diámetro de la barra o el mayor entre 4 veces el diámetro de la barra y 2.5 pulgadas, dependiendo del tipo de gancho. Ustedes entonces ya pueden realizar un detalle adicional para sus planos con respecto a los ganchos estándares. Estos ganchos son bastante usados porque, como vamos a ver, las longitudes de desarrollo, que son simplemente longitudes totalmente rectas, a veces no encajan correctamente, digamos, en el espacio que se tiene en las uniones vigas-columnas, sino necesariamente vamos a tener que colocar en base a ganchos. Y estamos viendo acá cómo se pueden formar estos ganchos. Pueden ser a 90 o a 180 grados. Los diámetros mínimos de doblado interior para las barras usadas como refuerzo transversal y ganchos estándar para barras usadas para estribos anclados, atados, sunchos y espirales deben estar conformes a la tabla 1.8. Los ganchos estándar deberán encerrar el refuerzo longitudinal. Tenemos también entonces
algunos ganchos adicionales. También para ganchos estándar a 90, 135 y 180 grados. Se puede dar cuenta entonces que siempre tenemos la clasificación del número de barras, los diámetros de doblado y cuánto es esa extensión del gancho o esa pata del gancho. Los diámetros mínimos de doblado interior para el refuerzo del alambre soldado, en el caso que quieran utilizar, como estribo o atados, no debe ser menor que 4 veces el diámetro de la barra, para alambres deformados más grandes que los diámetros de 6 y de 2 veces el diámetro de la barra para otros tipos de alambres. Los ganchos utilizados para anclar estribos, atados y sunchos y también cross ties, que son atados transversales, deberán estar en concordancia con A y B. El doblado mínimo de 90 grados para sunchos circulares y 135 grados para todos los otros tipos de sunchos. El gancho deberá enganchar el refuerzo longitudinal y la extensión deberá proyectarse al interior del estribo o del suncho. Los cross ties, que son los que tenemos en la figura 1.6, deberá ser continuo entre los extremos. Deberá de haber un gancho sísmico en un extremo. El gancho sísmico son los ganchos a 135 grados. Deberá de haber un gancho estándar en el otro extremo con un doblado mínimo de 90 grados. Se pueden dar cuenta entonces que estos cross ties o también los atados van a tener que ser de esta forma. Un gancho a 90 grados y el otro a 135 grados. Luego vamos a ver algunas figuras de cómo se pueden acomodar también este tipo de armado transversal. Los ganchos deberán enganchar las barras longitudinales periféricas. Los ganchos a 90 grados de 2 cross ties sucesivos, enganchando las mismas barras longitudinales, deberán alternarse extremo a extremo. Ustedes pueden ver en la figura, si vamos a tener varios de estos cross ties, tienen que estar de forma alternada. En un lado el gancho de 135 y al otro entonces vamos invirtiendo. Vamos a ver el otro tema acerca del desarrollo del refuerzo, las longitudes de desarrollo. Vamos a tener longitudes de desarrollo para barras que están trabajando en zonas a tensión y para barras que están trabajando también en zonas en compresión. La tensión o compresión calculada en el refuerzo en cada sección de un miembro deberá desarrollarse a cada lado de aquella sección por una longitud embebido. Puede ser por medio de ganchos, barras deformadas con cabeza de dispositivos mecánicos o una combinación de todos estos tipos de elementos o dispositivos. Ganchos los requisitos para los ganchos y cabezales nos indica que no deben de utilizarse para desarrollar barras en tensión. Las longitudes de desarrollo no requieren de un factor de reducción de resistencia phi. Ese factor de reducción de resistencia es este phi de la ecuación del diseño por resistencia o por estados límites o el método LRFD. Los valores de raíz de F'C usada para calcular la longitud de desarrollo no debe de exceder de 100 PSI. PSI son libras sobre pulgadas al cuadrado. En este caso, la resistencia a la compresión del concreto, como estamos viendo que estamos hablando de raíz de F'C, el límite va a tener que ser de 10.000 PSI. 10.000 PSI es igual a 10 KSI, y hablando de kilolibras. Y esto a su vez, si multiplicamos por 70, nos da un concreto de 700 kilos sobre centímetros al cuadrado. La equivalencia entonces que ustedes pueden hacer cuando ven unidades en PSI, lo vuelven en KSI, multiplican por 70 y tenemos entonces un aproximado a 700 kilos sobre centímetros al cuadrado para este caso. Por lo general en las normativas estadounidenses, en los planos en unidades inglesas, tenemos concretos desde 3 KSI, 4 KSI, 5 KSI. Por lo tanto, el de 3 KSI multiplicamos por 70
y sería un concreto de 210 kilos sobre centímetros al cuadrado. El de 4 multiplicamos por 70 y tenemos uno de 280 kilos sobre centímetros al cuadrado. Y así podemos completar toda la lista y también con concretos intermedios. Por ejemplo, ¿cuánto sería el de 3.5? ¿Cuánto podría ser de 4.5? Estos requisitos entonces son hasta concretos con una resistencia a la compresión de 700 PSI, que es un equivalente a 700 kilos sobre centímetros al cuadrado. Vamos a ver entonces el desarrollo de estas barras deformadas, porque en los requisitos que hemos visto para el acero longitudinal ya sabemos que vamos a cortar, hemos visto que necesitamos calcular cuánto es la longitud de desarrollo. También necesitamos esta longitud de desarrollo, por ejemplo, para las barras que van a estar o que van a finalizar en un solo nudo. Entonces, para ver si esta longitud completa entra en la disponibilidad de toda la distancia del peralte de la columna, necesitamos también ganchos adicionales, ya sea 90 o a 180 grados. La longitud de desarrollo para barras deformadas y alambres deformados en tensión, que estamos viendo entonces primero en tensión, deberá ser el mayor entre A y B. A nos dice que la longitud calculada en concordancia con 25422 y 25423. Y la otra condición es 12 pulgadas. Vamos a calcular entonces las longitudes de desarrollo en tensión. Para barras deformadas o alambres deformados, la longitud de desarrollo deberá calcularse en concordancia con la tabla 1.9. La tabla 1.9 es la que estamos viendo. Se pueden dar cuenta entonces que tenemos, dependiendo del diámetro de las barras, podemos tener barras número 6 o barras, desde barras número 6 y más pequeñas, y también para barras número 7 y más grandes. Y en el caso que tuviéramos otros casos con respecto al espaciamiento y al recubrimiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es entonces calcular cada una de estas longitudes de desarrollo. Y también necesitamos para cada tipo de barra ya tener nuestras tablas. Voy a mostrarles más adelante también una hoja de cálculo donde ya tengo calculadas todas estas longitudes de desarrollo. Estamos viendo entonces la tabla 1.9, que es una forma simplificada, y si ustedes necesitan trabajar con la fórmula general pueden utilizar el 25423, donde tenemos entonces con todos los parámetros de forma completa. Lo que generalmente se hace es, por ejemplo, ustedes están viendo que tenemos una serie de parámetros. Todos esos parámetros ya están indicados en esta sección o en este artículo 25424. Tenemos cuál es el valor para concretos ligeros, si tuviéramos recubrimientos epóxicos, dependiendo del tipo de la barra y también de la posición del baseado. Lo que nosotros tendríamos que hacer es tratar de confeccionar nuestras tablas teniendo características especiales. Por ejemplo, si no se trata de concreto ligero, el valor va a ser igual a 1. Si tuviéramos barras número 7 o más grandes, pueden ser, o tenemos también los factores de corrección, pueden ser un valor de 1, y para barras número 6 y más pequeñas, igual a 0.8. Y de esa forma lo que nosotros podemos encontrar es fácilmente para cada tipo que nosotros empecemos a plantear las longitudes de desarrollo. Podríamos formar, por ejemplo, para barras que no van a tener recubrimiento epóxico. Y otra tabla también especial para barras con recubrimientos epóxicos. Por lo general, entonces, en las oficinas de ingeniería se tienen ya todas estas tablas implementadas y, como yo les mencionaba, incluso ya en base a planos típicos. Lo que se hace es simplemente trabajar con los elementos propios del edificio y todos estos detalles ya se adjuntan, digamos, como planos típicos. Bueno, Andrés está levantando la mano. Yo les voy a pedir que cualquier duda puedan escribirlo directamente en el chat. Es lo que les mencioné a un inicio. La longitud de las barras, tenemos también el artículo 25431.
la longitud de desarrollo para barras deformadas en tensión que terminan en un gancho, fíjense, o sea, cuando el espacio para nosotros poder desarrollar la barra es más pequeña, como hemos visto, podemos utilizar ganchos. Entonces, esa longitud de desarrollo para ganchos es el LDH. Deberá ser el mayor entre A hasta C. En A tenemos nuevamente con los factores que hemos visto en la tabla anterior. La otra condición puede ser 8 veces el diámetro de la barra o 6 pulgadas. Para el cálculo de esta longitud de desarrollo con gancho, los factores de modificación deberán estar en concordancia con la tabla 1.11. La tabla 1.11 es la que nosotros estamos apreciando. Entonces, estos valores van a variar con respecto a la longitud de desarrollo básica. La longitud de desarrollo básica es entonces esa longitud de desarrollo totalmente recta. Pero cuando nosotros necesitamos ganchos, vamos a calcular esta otra longitud de desarrollo con gancho. Ya conocemos también los diámetros de doblado, dependiendo de los diámetros de cada barra, y esas patas o esas longitudes de las patas adicionales por cada gancho. Estamos viendo entonces algunos requerimientos. En la normativa van a tener algunos comentarios adicionales, como el de la figura 1.7, cómo se puede incluir refuerzo, digamos, no necesariamente en base a estribos, sino pueden ser también elementos o tipo estribos abiertos, en este caso, y también se podría usar como refuerzo en los nudos de concreto armado. Para las barras siendo desarrolladas, estamos leyendo el artículo 25.433, para barras siendo desarrolladas por un gancho estándar en extremos discontinuos de los miembros, tanto con recubrimiento lateral como con recubrimiento superior o inferior, para ganchos menores que 2,5 pulgadas, debe de cumplirse de A hasta C. El gancho debe estar encerrado a lo largo de la longitud de desarrollo con gancho, dentro de atados o estribos perpendiculares al LDH en espaciamientos menores o iguales a 3 veces el diámetro de la barra. El primer atado o estribo deberá encerrar la parte doblada del gancho. También el factor de modificación deberá de tomarse como 1 en el cálculo de la longitud de desarrollo con gancho, donde, bueno, el dB es el diámetro de la barra nominal. Estamos conociendo ciertos requisitos y luego voy a mostrarles ya de forma resumida algunas tablas. La longitud de desarrollo en compresión, así como nosotros hemos encontrado longitudes de desarrollo en tensión, también tenemos en compresión. Para barras deformadas y alambres deformados debemos de cumplir con A y B. La longitud calculada en concordancia con el artículo 25.492 y 8 pulgadas. Se pueden dar cuenta entonces que la longitud de desarrollo en compresión es menor a la longitud de desarrollo en tensión. Y nuevamente, para esta longitud de desarrollo tenemos con fórmulas donde intervienen los factores de modificación que podemos apreciar en la tabla 1.12. Nuevamente, lo que ustedes pueden hacer es confeccionar distintas tablas dependiendo, por ejemplo, si es para concreto refuerzo, o perdón, si es para concreto ligero o si es para concreto normal. Algo similar a lo que sucedía para las longitudes de desarrollo en tensión. Podemos también nosotros reducir la longitud de desarrollo por exceso del refuerzo. El área de acero requerida es lo que se obtiene de los momentos actuantes. Nosotros vamos a realizar entonces el diseño del área de acero de acuerdo al momento actuante. Pero cuando nosotros elegimos la combinación de barras apropiadas, no siempre nos va a dar exactamente esa área de acero requerido. Siempre vamos a optar porque sea siempre superior. Por lo tanto, nosotros podemos disminuir esta longitud de desarrollo, tal como estamos viendo en el artículo 25.410, por exceso del refuerzo.
Simplemente calculamos la relación del acero requerido, de las cargas actuantes y el acero proporcional. Cuánto es la combinación de barras y cuánto es ese de acero. A excepción cuando lo prohíba, de acuerdo a la 25.4.10.2, que indica que no se debe de reducir la longitud de desarrollo en soportes no continuos, en ubicaciones donde el anclaje o el desarrollo para el esfuerzo de fluencia requerido, cuando se requiera que las barras sean continuas, o para el refuerzo deformado anclado con cabezales mecánicamente, o en sistemas resistentes a fuerzas sísmicas en estructuras asignadas a las categorías de diseño sísmico D, E y F. En el ACCI, si ustedes revisan, se tienen categorías de diseño sísmico desde la A hasta la F. Y como yo les mencionaba, esa clasificación es en base a la aceleración del suelo, entonces en zonas específicas. Si ustedes desean, pueden equiparar también todas las categorías de diseño sísmico en base al VC, que era la normativa anterior que se usaba o que se implementaba en Estados Unidos. Y por último, ya para entrar a ver la parte del taller, vamos a hacer también un resumen acerca de los empalmes del refuerzo longitudinal en columnas, los empalmes traslapados, empalmes mecánicos, empalmes soldados a tope y los empalmes en los soportes externos deberán estar permitidos. Los empalmes deben satisfacer los requerimientos para todas las combinaciones factoradas de cargas. Frecuentemente, las combinaciones de carga básicas por gravedad gobernarán el diseño de la columna misma, pero una combinación de carga que incluye los efectos del viento y del sismo pueden inducir mayores tensiones en algunas barras de la columna. Cada empalme de la barra deberá diseñarse para la fuerza máxima en tensión a la barra calculada. Para el caso de empalmes traslapados, en columnas sometidas a momentos y fuerzas axiales, los esfuerzos a tensión pueden ocurrir en una cara de la columna para excentricidades moderadas y grandes, como se presenta en la figura 1.10. Si tales ocurren, bueno, los requisitos de 10.7.5.2.2 requieren empalmes a tensión a ser utilizados. Pueden entonces fijarse cuáles son también los requisitos para este caso de empalmes en columnas. Si la fuerza de la barra debido a las cargas factoradas es de compresión, los empalmes traslapados en compresión deberán estar permitidos. Deberá permitirse disminuir la longitud del empalme traslapado en compresión en concordancia con A y B. Pero la longitud de empalme traslapado deberá ser al menos 12 pulgadas. A nos indica que para columnas atadas, donde los atados a lo largo de la longitud del empalme traslapado tiene un área efectiva no menor a 0.0015, el peralte total por el espaciamiento en ambas direcciones, la longitud del empalme traslapado podrá multiplicarse por 0.83. Las patas del atado perpendicular a la dimensión H deberán considerarse en el cálculo del área efectiva. Y luego las columnas con espirales, donde los espirales a lo largo del empalme traslapado satisfagan 25.73, la longitud del empalme traslapado deberá permitirse que esté multiplicado por 0.75. Vamos a conocer algunos, en este caso en el artículo 10.7.5.2.2 nos indica que si la fuerza de la barra debido a las cargas factoradas es de tensión, los empalmes traslapados en tensión deberán estar en concordancia con la tabla 1.3. Esto quiere decir que nosotros podemos empalmar, ya sea conociendo si el esfuerzo en tensión es menor o es mayor al 50% del esfuerzo de fluencia. Y tenemos los detalles a emplear. Si son menores al 50%, podemos utilizar empalmes tipo clase A o clase B. En los empalmes clase A podemos empalmar hasta el 50% de toda el área de acero que nosotros tenemos, pero nos recomienda que sea de forma escalonada, no que todas estén en la misma sección, sino en distintas secciones. Y los detalles del empalme, bueno, tenemos también para las clases B. La longitud de empalme en tensión para barras deformadas deberá estar en concordancia, entonces, de acuerdo a la tabla 1.14, donde tenemos el máximo porcentaje del área a empalmar dentro de las longitudes traslapadas requeridas.
En el caso de que nosotros tengamos relaciones del área proporcionada de acero sobre el área requerido mayor a 2 o menores a 2. Ustedes pueden ver, entonces, para las condiciones mayores a 2, utilizando el empalme clase A, podemos empalmar hasta el 50% en una sola sección. Pero si utilizamos la clase B, incluso podemos empalmar hasta el 100%. Y la longitud de desarrollo, también podemos elegir entre la longitud de desarrollo y 12 pulgadas. Y para la otra condición tenemos que esta longitud de empalme va a ser igual a 1.3 veces la longitud de desarrollo y 12 pulgadas. Entonces, de ahí la importancia de calcular esta longitud de desarrollo. Y como estábamos viendo y como se ha comentado, los empalmes se recomiendan que sean de forma escalonada, entonces que no todos estén en la misma sección. Si barras de diferentes tamaños están empalmadas por tensión con traslapes, deberá ser, la longitud de traslape deberá ser el mayor entre la longitud de desarrollo de la barra más grande y la longitud de traslape de la barra más pequeña. Ya vamos a pasar un poco más rápido toda esta parte, ya ustedes pueden revisar la propia normativa. Tenemos distintos requisitos también para refuerzos en paquetes, un poco acerca del refuerzo transversal. Básicamente vamos a tocar el tema de cómo poder hacer el empalme para el caso de columnas. Este requisito de armado es válido para los pórticos ordinarios y para los pórticos intermedios. Como resumen, simplemente, la distancia entre aceros de refuerzo longitudinal, si es mayor a 6 pulgadas, necesitamos un atado transversal o un cross tie. Ustedes se pueden dar cuenta entonces cómo cuando las distancias son menores a 6 pulgadas no se necesita ningún atado especial. Pero cuando ya esa distancia sobrepasa 6 pulgadas necesitamos cross tie. Y de esa forma entonces nosotros tenemos que ir realizando todos nuestros detalles. Además, en la segunda figura ustedes pueden ver también un armado, pero con todo un estribo, digamos, girado, pero este estribo tiene como requisito que los ángulos interiores no deben de exceder a 135 grados. Pueden entonces ustedes optar por estos 4 modelos para el refuerzo transversal. Lo que hay que cuidar es entonces que la distancia no supere las 6 pulgadas entre barra y barra. Si supera, necesitamos colocar un cross tie. Luego vamos a ver algunos requisitos también para el caso del acero en edificios especiales. Y vamos a ver entonces el ejemplo de detallado para el caso de vigas. Van a permitirme un par de minutos, voy a reiniciar nuevamente. Para realizar el detallado de una viga en base a la información que entregan programas como el ETABS y el SAP 2000, vamos a seguir estos pasos. Primero, debemos de graficar el diagrama de momentos requeridos, actuantes o últimos. Estamos en el primer término. Debemos de conocer entonces los momentos actuantes. Luego, vamos a graficar el diagrama de momentos resistentes o los de diseño. Necesitamos entonces el segundo término. Como hemos visto, la intersección de esos dos momentos nos van a dar los puntos teóricos de corte. De acuerdo a la sección que hemos visto, a la 119, vamos a desarrollar los refuerzos en compresión, en tensión, tomando en cuenta los puntos teóricos de corte, para ver dónde entonces son los cortes finales de los bastones que nosotros vamos a plantear. En la figura, vamos a ver en las figuras ya cómo vamos a proceder al armado final.
Vamos a realizar el planteamiento también del refuerzo y por último el detallado final y también del acero transversal. En los programas como el ETABS y el SAP 2000, por cada tramo, por cada viga que nosotros analizamos, voy a compartirles la pantalla para mostrarles el programa. Este es un modelo de un edificio que utilizo o que se utiliza en los cursos, en los diplomados que realizamos. Una vez que ustedes tengan todo el diseño ya completo, realizan el diseño, verifican las normas, todo el resto de condiciones, podemos apreciar el armado longitudinal. El armado longitudinal en áreas de acero en centímetros al cuadrado. Vamos a proceder entonces, o pueden seleccionar cualquier viga. Puede ser de 2 tramos, 3 tramos, 4 tramos. Si seleccionan una de las vigas, tenemos entonces el planteamiento. En este caso, la combinación 4 es la más crítica. Y el programa nos está presentando en la segunda columna una serie de estaciones. Lo que estamos viendo es entonces que el programa, a la longitud completa, como siempre, realizando la primera estación, el primer diseño, en la cara de unión viga-columna, es la primera estación. Ustedes no realicen el diseño al centro de la columna, sino se realiza en la cara de la columna, en la unión viga-columna. Desde dicho punto, está subdividiendo la viga hasta el otro extremo. Esta viga en total mide 5,80 metros, pero la última estación es entonces 5,40 metros debido a que también está realizando el análisis hasta la cara de la unión viga-columna. Y podemos apreciar entonces para cada estación un acero superior, un acero inferior y también el armado por corte. Vamos a interpretar o cómo vamos a poder realizar, porque imagínense, para cada estación nosotros debemos de verificar este armado. Para ello, tengo copiados los resultados para 2 tramos. Además, el resto de tramos es simétrico, entonces vamos a trabajar con estos 2. Tenemos entonces para el primer tramo la subdivisión, como habíamos visto las estaciones, el acero superior, el acero inferior y también el acero por corte, para ambos tramos. El primer paso es entonces graficar los momentos requeridos. Como no tenemos la información de los momentos requeridos en estas tablas, pero ustedes pueden obtenerla en otras tablas de resultados, vamos a utilizar directamente el área de acero. El área de acero está directamente relacionado con los momentos actuantes, porque estas áreas se obtienen, voy a mostrarles una hoja de cálculo, una vez que nosotros conocemos el momento actuante en cualquier sección para cualquier viga. Por ejemplo, yo tengo un concreto de 350, podemos tener de 280, la resistencia a la afluencia de 4200, las propiedades de la viga de 30×70, el recubrimiento, y vamos a tener un momento actuante de 15 toneladas metro. Vamos a trabajar quizá con 20 toneladas metro. Utilizando fórmulas directas estamos encontrando la cuantía necesaria. 9,07 centímetros al cuadrado. Este viene a ser entonces el área requerida de acuerdo a los momentos actuantes. El primer término de nuestra ecuación del método del diseño por resistencia o el LRFD o por estados límites. Se pueden dar cuenta entonces que conociendo los momentos y las propiedades de una sección estamos dando con el armado también de esta sección. El siguiente paso va a ser qué combinación de barras voy a plantear para encontrar este 9,07. Con 2 barras de 3/4 solamente estoy llegando a 5,68.
Voy a probar 3 barras, tengo 8.52. Podría ser 2 y 1 pulgada. Fíjense, me estoy pasando ya 10.79, necesito solamente 9.07. Podría ser 3 de 3 cuartos, 8.52, y tal vez podríamos dejar, habría que ver otro tipo de combinaciones. Podríamos plantear 3 barras de 3 cuartos más 1 de media, para cumplir con este requerimiento de 9.07. Entonces, nosotros estamos proporcionando 9.81 centímetros al cuadrado, pero sin embargo, el requerido es solamente 9.07. Tenemos el primer término de la ecuación, entonces el requerido, y cuánto es lo que está resistiendo la sección para 9.81. Si ustedes desean, también pueden calcular. Acá tenemos para esta misma sección ¿cuánto es el momento resistente en una viga? Estoy calculando que es igual a 21.55. Como estoy utilizando mayor cantidad de área de acero, pero esta es la distribución real, se pueden dar cuenta que estoy sobrepasándome las 20 toneladas metro. Si yo evalúo cuál es el rating, podríamos dividir 20 entre 21.55 y obtengo 0.93 como un valor que me está indicando el diseño. Si esta relación es mayor a 1, el diseño sería incorrecto. Pero acá podemos ver que es menor a 1 y es bastante económica porque también está cercano al valor de 1. Lo que vamos a hacer es entonces plantear este tipo, vamos a ver los diagramas de momento, pero en base al área de acero que nosotros estamos proporcionando. Primero, estoy graficando y pueden ver acá, entonces, en los gráficos con un color negro más grueso, son las variaciones o el refuerzo que yo necesito. Voy a mostrarles también en AutoCAD para que puedan ustedes visualizar. Voy a indicarles todas las partes del diseño de acuerdo a la metodología que les he planteado. Estamos viendo entonces que a un inicio contamos con esta información. Esta es la información que arroja el ETABS, el SAO 2000. Para cada estación, la cantidad de acero que nosotros necesitamos. El siguiente paso va a ser, necesito yo plantear los momentos resistentes. Los momentos resistentes están en base al acero que yo voy a proporcionar. Lo que tendríamos que hacer es entonces, voy a mostrarles el planteamiento. Yo estoy planteando este tipo de refuerzos. Fácilmente entonces puedo, como este gráfico está a escala, voy a plantear barras que van a pasar, por ejemplo, de extremo a extremo. 2 barras de 5 octavos. Y si yo grafico el diagrama de momentos, como estamos viendo que los diagramas de momentos están relacionados con el área de acero, voy a obtener, como tengo un área total de 4 centímetros al cuadrado, tengo hasta dónde está cubriendo estas 2 barras de 5 octavos. Los siguientes pasos, nuevamente la facilidad de trabajar con áreas de acero, es que podemos graficar directamente a distintas escalas. Luego estoy planteando que pase una barra de 3 cuartos, también de extremo a extremo. Y para ir cubriendo el resto de momentos, en el primer tramo tengo pequeños escalones. Entonces, este sería el planteamiento que yo estoy realizando. Lo importante es que estos diagramas de momentos resistentes, este sería el primer planteamiento de todas las barras, y de igual forma habría que hacer para este otro sector. Lo importante es que nosotros sobrepasemos los momentos o el acero requerido. Se pueden dar cuenta entonces que en todas las estaciones lo que nosotros tenemos es que los diagramas del acero proporcionado es mayor.
Incluso ustedes podrían afinar un poco más, porque nosotros estamos viendo de acuerdo a la información del ETABS. Podríamos entonces disminuir estas distancias hasta los puntos teóricos de corte. Es lo que vimos anteriormente. Porque se supone que de estos puntos teóricos de corte ya no necesito más acero. Y realmente solamente se estaría necesitando esto. Como tenemos información solo entre estación y estación del ETABS, estamos asumiendo que las variaciones son lineales. Este es entonces nuestro primer planteamiento. Lo mismo sucede para el acero inferior. En el acero inferior también estoy planteando entonces, o estoy graficando directamente las barras que voy a necesitar. Voy a pasar también de extremo a extremo 2 barras de 5 octavos y luego empiezo a graficar a escala el área proporcionada hasta completar o hasta que el diagrama final ocupe o esté por encima del área de acero requerido. Y también, si ustedes desean, pueden ajustar aún más a los puntos teóricos de corte. No es muy importante ajustar a estos puntos porque vamos a ver más adelante que necesitamos calcular esas distancias adicionales. El siguiente paso es entonces, ya tenemos todos los puntos teóricos de corte y también los puntos donde ya nos hemos pasado o estamos en exceso. Y la norma, tal como hemos visto y hemos apreciado, nos indica que de los puntos teóricos de corte necesitamos incrementar una distancia adicional igual al peralte o 12 veces el diámetro de la barra. Tendríamos que ver cuál es el mayor. Y luego, del punto donde ya nos hayamos pasado por exceso, vamos a medir también una longitud de desarrollo. Necesitamos calcular estas longitudes. En la hoja de Excel que yo les mostré ya se tienen calculados. Y tenemos que, por ejemplo, para distintas barras, las longitudes de desarrollo, cuánto es, y también si tenemos más de 30 centímetros de separación entre el refuerzo, y cuánto es 12 veces el diámetro de la barra. El peralte de esta viga que nosotros estamos viendo, la altura total es de 70 centímetros. Descontando 9 centímetros hasta el centroide de las barras en tensión, estaríamos hablando de un peralte efectivo de 61 centímetros. Y ustedes pueden apreciar que para todas las barras, incluso de 1 con 3 octavos, que no estamos utilizando en conjuntos hasta 3/4, ninguno es mayor al peralte efectivo de 61. Por lo tanto, esta condición de D o 12 veces D estaríamos utilizando. Entonces, del punto teórico de corte vamos a prolongar una distancia igual al peralte efectivo, porque 12 veces el diámetro de la barra es inferior al peralte efectivo. Y ya tenemos también las longitudes de desarrollo. Como resumen de todo el refuerzo que estamos viendo, tengo para barras número 4, número 5, número 6. La barra número 4, si quieren ustedes verlo en pulgadas, sería simplemente, voy a colocarlo para algunos que no estén acostumbrados a este tipo de especificación. El número 4 sería 4 entre 8 y nos da media pulgada. El número 5, estaríamos hablando de 5 octavos. De igual forma, entonces, el número 6 nos da 3/4. El número 7 sería de 5 octavos. En el Perú, por ejemplo, no existe la barra de 5 octavos, no se comercializa. Y tenemos la barra de 1 pulgada. De igual forma, ustedes pueden encontrar las de 3 octavos y la de media. Esto es entonces para los participantes que no están acostumbrados a este tipo de terminología. Tengo entonces las longitudes de desarrollo en tracción y yo necesito de cada punto teórico de corte y también de donde nosotros ya nos habremos sobrepasado
la resistencia, incrementar esas distancias adicionales. Vamos a ver para esta barra de 5 octavos, que es todo este escalón. Del punto teórico de corte, digamos donde no se necesite, yo debo de incrementar una distancia igual a D. Tendría que medir cuánto es, hasta 70 centímetros. Y desde el punto donde ya no necesite, porque ya me estoy excediendo, la longitud de desarrollo. Voy a trazar y me pueden salir estos dos datos. De ambos, escojo entonces cuál es el más crítico y obtengo el refuerzo final. El refuerzo final entonces al más crítico sería hasta acá. Con este concepto vamos a trazar para todos los posibles cortes que estamos planteando. Y fíjense que ya tengo todo el refuerzo planteado. En azul tengo las longitudes de desarrollo y en rojo las longitudes de corte que van a ser iguales al valor de D para cada barra. Entonces ya puedo elegir de estos cuál es el más crítico. Y el siguiente paso es entonces ya definir, una vez que revisemos cuál es el más crítico, la longitud de desarrollo o la longitud de corte, ver el esquema final. Y el esquema final podría ser este de acá. Yo estoy utilizando varias barras porque es un ejemplo académico. Ustedes realmente no es necesario que conformen pues muchos escalones, porque ¿qué es lo que está sucediendo, al menos en este primer tramo, que no es bastante largo? Fíjense que muchas longitudes están llegando a sobreponerse. Por lo tanto, la barra de 5 octavos podría hacerla totalmente continua, sin ningún tipo de corte. De igual forma, esta barra de 3/4, esta longitud que yo tengo para poder cortar sería de 17-18 centímetros. Cortar o realizar este tipo de detalles me va a generar más mano de obra, mejor lo hago también continuo. Por lo tanto, la otra barra también es continua. Y solo las dos barras superiores van a estar cortadas. De igual forma en la parte inferior, entonces ustedes pueden apreciar el armado. Algunas barras se estarán sobreponiendo y solo en las restantes voy a tener los bastones adicionales. También en el tramo intermedio ustedes pueden ver entonces ya el esquema final. Esta es la interpretación de acuerdo al armado que entrega el ETABS y el SA 2000. Y en las zonas, en este caso, como tenemos un muro estructural, vamos a incrementar también longitudes iguales a las longitudes de desarrollo. Hay que evaluar si son a tracción o si es a compresión. Y también, como recomendación, yo no voy a colocar pues acá una escalera porque ya sabemos que las longitudes de desarrollo son distintas para cada diámetro de la barra, sino hago mi esquema como elijo la longitud de desarrollo más crítica de todas las barras que van a estar desarrolladas. No es necesario entonces que ustedes presenten un esquema de este tipo. Nuevamente les repito, esto toma más tiempo, digamos, en la confección. Si no, elijan cuál es la condición más crítica y tenemos nuestro detalle final en uno de los extremos. Si en caso fuera una columna y la columna, digamos, el límite de la columna fuera esta de acá, ustedes pueden ver que la longitud de desarrollo no cubre el peralte de toda la columna. Por lo tanto, necesitaríamos ganchos a 90 grados o a 180 grados. Ya tenemos entonces nuestro esquema ya casi final. Lo único que tendríamos que hacer es pasarlo en limpio. Y para pasar en limpio podríamos tener un diagrama o un detalle de este tipo.
donde ya pueden ver entonces el número de barras que se están utilizando. También vamos a hacer secciones para ver el tipo de armado y estoy colocando también el refuerzo transversal. El refuerzo transversal puede ser el resultado analítico, lo que nos está entregando el ETABS, estos valores. Estos valores son centímetros al cuadrado sobre centímetros y fácilmente en una hoja de cálculo como esta podemos ingresar cuál es dicho valor en centímetros sobre centímetros. Vamos a ver el valor de 0.042 utilizando 3/8. ¿Cuántas patas de los estribos vamos a utilizar? Simplemente 2 y nuestra separación sería de 30 centímetros. Vamos a pasar a la revisión con respecto, más que todo para el acero transversal, con respecto a las categorías de diseño sísmico. De acuerdo a las categorías de diseño sísmico vamos a tener elementos o edificios ordinarios, intermedios y especiales. Los requisitos del capítulo 18 de la norma vigente de la CI solo es válido para los intermedios y para los especiales. Está en base a fórmulas. Vamos a ver también estas fórmulas. Por ejemplo, en vigas nos dice que debemos de proporcionar desde ambos extremos, dentro de una longitud de confinamiento que es igual a 2 veces h, una cantidad de estribos con una separación no mayor de A hasta D. Todo esto entonces está ya incorporado en la hoja de cálculo que les estoy mostrando. Y fuera de la longitud de confinamiento, la separación no debe ser mayor a el peralte efectivo sobre 2. Para el caso de los elementos especiales es muy similar, solo varía, digamos que la separación dentro de la longitud de confinamiento es un poco más restrictiva. Entonces, si ustedes cargan esta información en una hoja de cálculo, ya podemos evaluar fácilmente cuál es la separación de los estribos. Si son pórticos especiales, ¿cuál es el diámetro de la barra a usar más pequeña? Puede ser de media. El diámetro del estribo a utilizar de 3/8 y entonces estoy obteniendo, si es un pórtico intermedio, veo la separación, puedo elegir entonces 10 centímetros, la longitud de confinamiento, cuántos estribos dentro de la longitud de confinamiento, cuánto es la separación fuera de esta longitud y tengo el detalle del armado final. Si es pórticos especiales, de igual forma, entonces es un poco más restrictivo, podré utilizar en la zona de confinamiento estribos a 7.5. Lo mismo sucede para columnas. En columnas también vamos a tener ciertos requisitos. Primero, cómo calcular esta longitud de confinamiento. Tenemos acá todos los datos desde E hasta G. Cómo es la separación dentro de esta longitud de confinamiento, el primer estribo, cómo se toma en cuenta, y también fuera de la longitud de confinamiento, cómo es la separación. Y este sería nuestro detalle final que vamos a obtener. Habría que evaluar entonces ya con problemas reales para tener la elevación, la elevación ya cómo se va a poder construir. Y en el caso de los pórticos especiales sucede también algo similar. Tenemos la longitud de confinamiento, cómo se calcula, la separación dentro de esta longitud de confinamiento y fuera de la longitud de confinamiento. Con todos estos datos, también entonces la hoja de cálculo nos está brindando, conociendo el ancho y el peralte de la columna, si es un pórtico intermedio, si es un pórtico especial. Podemos elegir entonces ya la separación dentro de estas zonas y tener el armado final. Lo mismo sucedería para el caso de los nudos. En los nudos vamos a proporcionar acero, nos dice, en ambas direcciones principales. Tenemos la separación. El desplazamiento también máximo con respecto a la altura de la columna. Y tendríamos dentro del nudo, fíjense, un esquema, digamos, casi cruzado,
de todo el tipo de refuerzo. Estas separaciones ya están entonces planteadas en la propia normativa. Esto es para pórticos intermedios y tenemos para los pórticos especiales también. Entonces les pido que puedan revisar algunos detalles ya adicionales para armados sísmicos. Yo ya lo tengo en la hoja de cálculo, también para nudos, si son pórticos especiales, si son intermedios, el peralte de la columna, el ancho. Y estoy calculando también fácilmente cuál es el espaciamiento, si es intermedio o si es especial. Conociendo entonces estos armados de acuerdo al capítulo 18, ya sea para cortantes en vigas, columnas y nudos, hay que tomarlos como si fueran requerimientos mínimos. Porque fíjense que utilizando el ETABS la separación me da que incluso para toda la columna o para toda la viga es igual a 0.33 o bueno 30 centímetros. Pero revisando el capítulo 18, el armado es más restrictivo. Entonces hay que utilizar para pórticos intermedios y especiales esta revisión adicional. Una vez que cumplamos entonces estas condiciones, ya podemos presentar el esquema final con este armado tal como yo les estaba mostrando para la viga. Tenemos para el segundo tramo, y como la viga es simétrica, también se estaría repitiendo hasta el otro extremo donde también se tiene un muro. Este ya vendría a ser entonces el esquema final. Ya hay distintos, o dependiendo del diseñador, ustedes pueden crear sus propios detalles, qué necesitan ver en la sección de una viga, si este es el correcto o no, si quieren presentar el refuerzo longitudinal y todas las barras, tal como están apreciando. Hay algunos que solamente presentan la barra continua y tienen detalles por la parte inferior, digamos, de todo el resto de cortes de todos los bastones. Y eso ya depende de cada uno. Para los estribos también están viendo entonces una configuración o una presentación, un requerimiento normal. Algunos incluso miden estribo por estribo. Siempre la parte inicial del primer estribo a 5 centímetros, en este caso resto a 30. Para el caso de los pórticos de los tramos intermedios, el primer estribo a 5, 18 a 0.075 y el resto a 30. Se pueden dar cuenta entonces que la separación de estribos es solamente en dos zonas, en la zona de confinamiento y fuera de la zona de confinamiento. Hay planos anteriores que uno ve, incluso está este tipo de distribución hasta en escalera. 1 a 0.5, 5 a 0.10, 5 a 15, 5 a 20, hasta que llegue el resto a 30. Entonces ese tipo de detalle no es necesario, hasta se podría entender que está mal utilizado. Simplemente hay que distribuir el estribo en dos zonas, en la zona de confinamiento y fuera de la zona de confinamiento, nada más. Para el caso de las columnas, bueno, para finalizar el de las vigas, tenemos también el esquema que podríamos utilizar para cada una de las secciones. Pueden fijarse la sección 1.1, la 2, la 3 y la 4. Como mínimo, entonces, siempre se les va a exigir la elevación del armado del refuerzo longitudinal más el estribo y estos cortes, para poder ver en detalle las barras que se necesitan o que se están utilizando, o que se están planteando. En el corte 1.1 pueden darse cuenta que estamos utilizando 2 lechos de barras. Los ganchos también son ganchos sísmicos. Está estandarizado también cuánto es esta pata o el bastón del gancho sísmico. Hemos visto que podríamos usar también otro tipo de recomendaciones. Y vamos a ver para el caso de columnas. Para el caso de columnas, con respecto al ETABS, es algo sencillo. Podemos ver acá el requerimiento en áreas de acero. Y lo que nosotros vamos a hacer es simplemente proporcionar. En este caso necesitamos para estas columnas son de 80 por 80. Y necesitamos entonces 64 centímetros al cuadrado. Se está trabajando con cuantías mínimas.
porque la cuantía mínima es el 1% de la sección transversal. Si es de 80 por 80, entonces el 1% de área de acero va a ser 64 centímetros al cuadrado. Lo que nosotros en la parte de diseño, lo que se necesita hacer es generar columnas de prueba para ir viendo si lo que estamos planteando es el adecuado. Pero ya eso no vamos a tocarlo, corresponde a la parte del diseño. Y para el detallado, lo único que haríamos es evaluar cómo encontramos esas 64 barras. Podría ser de esta forma. Fíjense, 4 barras de 5 octavos que voy a utilizar en las 4 esquinas y luego 20 barras de 3/4 en todo el perímetro interior. De esa forma estoy trabajando con una cuantía bastante cercana al 1%, que es igual a 64.80. En el caso de columnas no se solicita, por ejemplo, hacer muchos detalles. Y acá tienen el requisito. Como habíamos visto inicialmente, la columna va a ser de esta forma. Y luego empezamos a medir la separación entre cada refuerzo que estamos planteando. Si la separación es menor a 6 pulgadas, estamos hablando de 12 centímetros, perdón, 15 centímetros, en este caso no necesitaríamos ningún cross tie. Medimos con respecto a la otra barra, 23 centímetros y ya nos hemos pasado el límite de 15 centímetros. Como ya nos estamos pasando los 15 centímetros, en estas barras necesitamos el cross tie. Y es la imagen que teníamos inicialmente. Este es entonces el esquema de armado en las columnas. Y para los pórticos especiales, solo en pórticos especiales, esta separación también hasta el cross tie tiene un límite, tal como estamos viendo acá. Este es el primer esquema, la separación entre las barras debe de ser de 6 veces, o bueno, en este caso de 6 pulgadas. Y en los pórticos especiales también se nos indica que esta distancia entre las barras no debe ser mayor a 14 pulgadas. 14 pulgadas sería 35 centímetros. Son entonces ya recomendaciones para el armado final. En las columnas, como yo les mencionaba, es algo más sencillo que para las vigas. Por lo general vamos a hacer que en todo el nivel sea continuo. Y por último, pueden ustedes presentar no solamente ese cuadro de columnas, sino también un armado en elevación. En el armado en elevación tengo la notación de la columna. Estoy identificando con símbolos todos los tipos de refuerzo. Eso me sirve para poder realizar este armado o esta elevación. Tengo desde el primer nivel hasta el 10º nivel. Tengo posibles cambios de sección. Estos son los detalles en cambios de sección. Algunas barras no son continuas hasta el último nivel. Y todos los posibles puntos de anclaje. En cambios de sección sí tendríamos que tener todos los cortes y donde el refuerzo puede ser continuo o en secciones continuas, cómo podríamos ver este tipo de armado. Entonces lo que estaría faltando acá es indicar el tipo de refuerzo y también pueden presentar este tipo de esquemas. Esto es entonces en elevación. Lo que estaría faltando en esta parte del armado de las vigas es indicar las posibles distancias para los empalmes, porque imagínense el tamaño de toda esta barra. De extremo a extremo sería de 18 metros. Las barras en el Perú son solamente de 9 metros. Entonces hay que evaluar, utilizar 2 barras o incluso 3, dependiendo de dónde vamos a hacer los empalmes. Siempre los empalmes en las zonas de menor esfuerzo. De esa forma ya tendríamos el detalle final de toda esta viga. Para la parte constructiva,
Cuando ustedes, porque estos planos, tal como están viendo, podrían ser planos a nivel de ingeniería. Pero ya cuando nosotros realizamos ya la parte constructiva, se supone que el contratista toma todos nuestros planos y hace una revisión. El contratista no va a hacer una revisión del diseño, sino cómo él puede plantear la forma más adecuada para construir. Por ejemplo, en vez de utilizar tantas barras, él quizá puede juntar estas dos barras de 5/8, no sé, plantear una de 1 pulgada, pero lo importante es que se respete el área de acero total en cada sección, tal como se está planteando. Pero el contratista es libre también entonces de hacer ciertos cambios, pero no cambios al diseño, simplemente para la parte constructiva, para la constructabilidad. Él también entonces, o los contratistas pueden plantear las zonas más adecuadas para los empalmes. De esa forma entonces se estaría logrando ya el detallado final tanto de la ingeniería como de la parte constructiva. Y ya se puede entonces, o ya podemos construir toda esta viga. De igual forma los empalmes en las columnas, también el contratista puede modificar de acuerdo a su experiencia, respetando todo el diseño. De esta forma, entonces, hemos concluido el curso, hemos visto esta parte del planteamiento inicial. Necesitábamos plantear el tipo de armado para poder ver la sobreposición de los momentos actuantes con los momentos resistentes. Planteábamos el armado o las longitudes de corte y las longitudes de desarrollo con respecto al refuerzo, y conducía entonces a este planteamiento preliminar y posteriormente al detalle final ya, digamos, en un plano. Tenemos también el esquema del cuadro de vigas, de las secciones, algunos requisitos que hemos visto, por ejemplo, para el armado transversal, en el caso de vigas intermedias, todo lo encuentran en el ACI, en vigas especiales. Hemos visto también un poco del detallado en columnas, que no toma mucho tiempo con respecto al de las vigas. Tenemos entonces el armado de todas las columnas, al menos de una sola elevación. Fíjense que esta columna, los 3 primeros niveles es de 80 por 80, luego en los pisos superiores varía 70 por 70, hasta un último de 60 por 60. Acá tenemos un detalle adicional en el caso que tengan variaciones de secciones o también cuando se necesite variar el acero longitudinal. Esto lo encuentran en el manual de detallado del ACI. El manual de detallado también es importante que lo conozca. Y por último, el planteamiento de la columna. Y en el apunte también se tiene además el armado de los nudos, que es el que hemos visto, también está tomado del ACI, tanto para pórticos ordinarios como para pórticos especiales. Hasta este punto, entonces, es el curso o conferencia que hemos programado. Hemos realizado casi 2 horas, más del tiempo planificado. Y si tienen alguna consulta con respecto a lo que hemos visto en este momento, ustedes pueden realizarlo. Si no, ya vamos a dar por finalizada esta sesión. Bien, Vinicio nos indica que en Guatemala comercializan 12 metros de longitud en las barras. Y en el Perú también, por ejemplo, lo normal es 9 metros, pero bajo pedido, al menos en diámetros más gruesos, se puede pedir también hasta 11 metros. Entonces, lo que tú tendrías que hacer, Vinicio, es acomodar, ¿no?, los empalmes de acuerdo a la longitud de 12 metros. Luis pregunta que podemos tener acceso a estos documentos. Para estos documentos es que lamentablemente lo que nosotros hacemos es distribuirlo, pero dentro de nuestros diplomados. Pero el video se va a procesar y mañana va a estar disponible para que ustedes también puedan revisar en la misma página, en la misma entrada de la página principal. Bueno, Gustavo me consulta que cuál es el cambio respecto al código anterior. El cambio, más que todo, ha sido, con respecto al código del 2011, ha sido una reestructuración, así como yo les indicaba. Anteriormente,
Por ejemplo, había un capítulo que trataba de flexión, pero en flexión pueden estar elementos como vigas, losas, columnas. En cambio, actualmente ya se tiene de forma separada los requisitos solamente para vigas, para columnas. Básicamente el cambio más grande ha sido ese. Luego, siempre se cambian algunos requisitos especiales, por ejemplo, en muros estructurales, con respecto al sismo de Maule, que se pide ciertos espesores adicionales en las alas de los muros. Y yo te recomiendo, hay documentos que cuando sale el planteamiento, la borradora de la nueva norma, siempre sale más o menos cuáles son algunos cambios que se tienen con respecto, cuáles son los capítulos que se quiere cambiar o actualizar. Hilmer me consulta que en el Perú tenemos acero predimensionado. Claro, lo comercializa Aceros Arequipa. No sé si Sider ya vende también ese tipo de acero. Pero lo que nosotros estamos viendo no es simplemente el detallado, y lo que nos interesa es el acero longitudinal. Porque todo lo que estamos viendo es en base al diseño que nosotros como diseñadores, ingenieros estructurales, vamos a plantear. Ya cuando tú tengas el armado, digamos, de todos los bastones, el armado de todos los estribos, tú haces el pedido, digamos, a la empresa que vende este acero predimensionado. ¿No? Pero necesariamente tú tienes que darle los esquemas, las plantillas, y ellos en base a eso trabajan. Gustavo, bueno, es con respecto al detallado. No vamos a tener mayores variaciones con respecto a, si la consulta de Gustavo es con respecto al 2011 con 2014, con todo lo que hemos visto. Básicamente el curso está orientado a cómo poder interpretar el armado que entrega el ETABS y el SAO 2000, porque estamos viendo que estos programas entregan el diseño estación por estación. Entonces, ¿cómo conseguimos o cómo obtenemos nuestro planteamiento final? Gonzalo lo que me dice es que lo que ha pasado es que ahora está ordenado por elemento estructural y no por el comportamiento estructural. Claro, eso es lo que yo menciono. Ahora ya se tiene por elementos, ya no, digamos, por flexión, por corte. Gustavo me indica que en la actual etapa se entrega el detallado de las estructuras. Sí, pero siempre, digamos, a lo que nosotros, los cursos que orientamos, es que también los participantes aprendan cómo se realiza. Si nosotros haríamos el curso de diseño, ustedes van a poder conocer todas las consideraciones de diseño de forma manual, no solamente basarnos en el resultado del ETABS. En este caso solamente ha sido ya utilizar el resultado y plantear el armado final. Dependiendo entonces de cada usuario, ustedes pueden utilizar de forma directa el armado, el detallado que entrega el programa, o también utilizar otro tipo de programas de detallado. Yo opto siempre por hacer casi todos los detalles de forma manual, o todos los planos, porque como siempre menciono, hay detalles que son a veces personales o de la empresa donde uno trabaja. Entonces, esos detalles difíciles lo vas a poder encontrar en los programas. O lo que te va a entregar el programa, básicamente te va a servir quizá para tener como una especie de borrador, para que le entregues al dibujante y el dibujante tenga que acondicionar los detalles propios de la empresa o del proyecto. Bueno, Gonzalo, es un comentario adicional a lo que había planteado. Claro, es algo mejor, porque antes era un poco más complejo. Cuando se hablaba de temas de flexión, si uno no tenía la preparación adecuada o la experiencia en la normativa, podía fácilmente confundirse si un artículo era pues para vigas o era para columnas. Entonces ahora ya es un poco mejor estructurado, es el objetivo de la reestructuración de la ACI. Walter me dice que cuál es el valor de la ACI en español. Desconozco el valor. Tendrías que acercarte o entrar a la página de la ACI, digamos, la página general que se maneja desde Estados Unidos, y encontrar el capítulo en tu país. Entonces te contactas con el capítulo de la ACI en tu país y pueden darte esa información. O tal vez, quizá también lo puedes adquirir directamente vía internet desde la página en Estados Unidos. Gustavo, menciona que la página de la ACI Perú si eres de este país. Sí, es lo que le estoy mencionando alto. Hilmer me consulta que de existir mucho confinamiento de acero en los nudos, ¿cuál sería la mejor alternativa? No sé, simplemente habría que ver por qué tienes, digamos, mucho confinamiento, ¿no?
La única opción sería disminuir quizá el espaciamiento, utilizando mayor diámetro en las barras. Cada problema habría que verlo, digamos, de forma distinta. A lo que se me viene simplemente recomendarte, ¿no? Quizá un mayor espaciamiento, y de esa forma no vas a tener mucho confinamiento en los nudos. Gustavo, bueno, está indicándonos el precio del ACI, pero de todas formas traten de ponerse en contacto con los capítulos en cada país. Gonzalo me dice que si hay forma de calcular el momento de curvatura de los elementos estructurales en el ETABS. Cuando tú utilizas el Section Designer que tiene el ETABS, te calcula los momentos curvatura. Puedes utilizar entonces dicho comando del programa del SAO 2000 o del ETABS, en donde vas a tener, incluso puedes variar el tipo o las fórmulas, por ejemplo, de variación en el concreto, en el acero. Trata de utilizar entonces el Section Designer y vas a obtener dicho requerimiento o el momento curvatura. Bien, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda adicional, si no, ya para dar por concluida este curso o conferencia.